Bien, en un contexto donde las empresas peruanas han tenido años de crecimiento importante, vamos a conversar sobre las opciones que tienen para profesionalizarse estas empresas en crecimiento, que pasan a ser de pequeñas a medianas y eventualmente de medianas a grandes. Bartolomé Ríos está con nosotros, él es socio de consultoría de negocios de PwC. Con él vamos a hablar sobre este importante tema común a muchísimos empresarios. ¿Cómo estás, Bartolomé? Buenas noches. Buenas noches. Y ciertamente en los últimos años hay una enorme cantidad de empresas peruanas que han visto, digamos, satisfactoriamente un crecimiento sostenible. Así es. Pero el crecimiento pues implica retos, ¿no? Hay una serie de fases en la vida de una empresa, desde su concepción hasta eventualmente, pues no sé, la salida del empresario en la misma. Y hay una serie de fases que se presentan nítidamente, digamos, ¿no? Y algunas fases son muy anticipables por las demandas que exigen, ¿no? Profesionalismo, la incorporación de dosis altas de tecnología, el estar orientado mucho más al esquema financiero, en fin, hay muchas variables en juego. ¿Cómo ves tú el panorama de las empresas que han gozado del crecimiento en nuestro país? ¿Estamos o no estamos teniendo un parque empresarial profesional? A ver, tal vez se resume, puesto en una frase, estamos evolucionando hacia lo que en el futuro podría llamarse un parque empresarial profesional. Todavía yo creo que no existe evidencia suficiente que nos permita afirmar que ya estamos en esa situación. Lo que ha habido es en los últimos 20 años, como sabemos, un crecimiento importante de la economía, acceso a mercados, demanda interna, etcétera, que ha permitido que una cantidad importante de empresas que hace en los años 90, a principios de la década pasada, vendían $1 millón, $3 millones, pasen a vender 30, 40, 100 en algunos casos, ¿no? Ese crecimiento pasa por una transformación de la función de los propietarios y de los gerentes de las empresas. Originalmente, el rol de esos empresarios era tenerlo todo en la cabeza, digámoslo así, ¿no? Un empresario de una empresa de $2 millones sabe quiénes son sus proveedores, todos, sus clientes, está a cargo de la producción, del back office, de la contabilidad, etc. Cuando pasas de una empresa de 2 millones a una de 40 millones, se hace cada vez más compleja esa gestión. Eso demanda a estos empresarios que vayan profesionalizándose. En la actualidad, lo que nosotros apreciamos es que estamos en una transición hacia esa profesionalización. Existen casos exitosos y existen casos en los que todavía el desafío es importante. Correcto. Ahora, ¿de qué manera PwC ayuda a estas empresas, aquellas que todavía no han abrazado ese profesionalismo, y hasta qué punto es una tarea difícil, digamos, de ejecutar, dado pues ese apego que tienen los empresarios a sus propios hijos, ¿no? Que son las empresas? Sí. Yo te diría que hay dos dimensiones, ¿no? Una es que el mercado crece. Como sabemos, el mercado sigue creciendo a tasas importantes y eso hace que los empresarios estén muy concentrados en la dimensión comercial y en la dimensión de producción, o sea, de bienes o servicios, ¿no? Por lo tanto, ese enfoque primordial en estas dos dimensiones hace que dejen de lado o no le presten tanta atención a dimensiones como la eficiencia operativa, como una función financiera o un back office que operen adecuadamente, etc. Entonces, nuestra firma lo que hace es contribuir a elevar los niveles de eficiencia operativa, entre otros aspectos, ¿no? A elevar los niveles de eficiencia operativa de empresas en crecimiento. El año 2013 publicamos un estudio de empresas familiares en el Perú. Muchas de estas empresas son familiares, ¿no? En el mundo, entre 80 y 90% de las empresas son familiares. Y el 50% de los encuestados manifestó que su principal preocupación de corto plazo es la eficiencia operativa, precisamente. Hay otra dimensión que tiene que ver con la sucesión intergeneracional, este apego o esta capacidad de los empresarios para ir transitando de una situación de apego emocional de estas hijas, que son sus empresas, a una situación más corporativizada, ¿no? Más profesionalizada del manejo de la gestión. Y también para esa transición nosotros en PwC prestamos servicios.
Ahora, es una realidad que cada vez se ven más empresarios preparándose para una venta, para abrir el capital. Ustedes también, me imagino, están acompañando a la empresa en este proceso preventa cuando claramente hay posibilidades de hacerlo. Sí, hay algunos números interesantes de este estudio que publicamos el año pasado. Por ejemplo, 59% de los empresarios familiares encuestados menciona que no tiene intenciones de vender sus empresas. El 41% restante tiene intenciones de hacerlo en el mediano plazo o en el largo plazo. Ahora, esa situación hace que, si bien en el corto plazo la preocupación principal es la eficiencia operativa que mencioné hace un momento, en el mediano o largo plazo esa preocupación, ese nivel de prioridad en las preocupaciones de los empresarios va cambiando. Entonces, por ejemplo, asuntos como cómo preparas tu empresa financieramente para una venta, la información de la generación y diseminación de información de la empresa, las prácticas de gobierno corporativo que te sirven para poder enfrentar mejor una posible operación de venta parcial o total, van cambiando de prioridad en el mediano plazo. Claro, sin duda es bueno, para muchos empresarios pues es una ruta de salida que terminas un ciclo, ¿no? Terminas un ciclo, independientemente de que eventualmente puedas empezar otro, ¿no? O sea, Así es. hay emprendedores seriales, por así decirlo, que permanentemente están creando nuevos negocios, pero es parte del proceso natural, ¿no? Las empresas se crean, se venden, cambian de manos, no necesariamente uno tiene que estar anclado a su negocio el resto de su vida, ¿no? A nivel global, la estadística te dice que entre el 80 y 90% de las empresas no sobrevive la segunda generación de las empresas familiares. Entonces, esa realidad enmarcada en lo que acabas de mencionar hace que muchos empresarios comiencen a pensar en cerrar ese ciclo. Ese cierre puede deberse a que quieren hacer un emprendimiento nuevo o también puede deberse a que, por ejemplo, no tienen a quién transferirle la empresa, no tienen en la siguiente generación hijos o sobrinos interesados en gestionar esa empresa. Puedes tener hijos que se dedican a otras cosas, a las artes, a las humanidades, qué sé yo. Entonces, esas inquietudes comienzan a cobrar cada vez mayor relevancia. Ahora, fíjate, es interesante notar que en la encuesta que nosotros hemos hecho, 32% de los empresarios familiares, solo 32%, tiene un plan de sucesión ya establecido. Y otro 32% no tiene intenciones de desarrollar un plan de sucesión. Entonces hay una suerte de contradicción ahí, porque tú puedes querer cerrar tu ciclo y sin embargo no tienes un plan de sucesión establecido. ¿Qué es lo más difícil que encuentras tú como común denominador en el empresariado peruano? ¿Cuál es el reto hacia la profesionalización más difícil, más nítido? El reto que yo veo hoy día en el plazo inmediato es la eficiencia operativa, repito lo que mencioné hace un momento, ¿no? El reto que veo en el mediano a largo plazo es los incrementos en productividad. La economía peruana, como sabemos, en la década de los 50 y 60 ganó productividad, en las siguientes 2 décadas perdió productividad y en las últimas 2 décadas nuevamente ha ganado productividad desde los 90, ¿no? Esa ganancia de productividad más reciente se da en un contexto de apertura de mercados que no existió a mediados del siglo pasado. Hoy día las empresas enfrentan no solamente la posibilidad de acceder a mercados extranjeros, sino también enfrentan la competencia de productos del extranjero. Por lo tanto, si no incrementan su productividad de manera sustancial, probablemente van a ser marginados de mercado. Ahora, eso implica, digamos, eso es más claro en empresas intensivas en capital, en tecnología, pero no en empresas intensivas en recursos humanos. De la mano a lo que tú estás diciendo y como cuerda paralela está pues la pésima educación que tenemos, claro, que te pinta una productividad laboral muy baja. Tú puedes aumentar la productividad porque pones máquinas suizas igual de competitivas que las que usan en Europa, ¿no? O italianas o alemanes, y claro, en la medida que tu negocio es intensivo en tecnología vas a poder ganar productividad. Es más fácil. Pero ¿qué pasa cuando estás dependiendo de un capital humano que no se ha enriquecido en los últimos 20 años
En promedio, me refiero, porque Estamos de evidentemente habrá profesionales de primer Excepciones. nivel en cada empresa y por supuesto es así. Pero hay ahí un reto también importantísimo con respecto a nuestra propia competitividad, que yo no le veo muchas puertas de salida inmediatas, ¿no? Hay un reto de política pública, ciertamente, ¿no? De contribuir a elevar sustancialmente los niveles de calidad educativa, de formación laboral. Claro, pero como consecuencia de ese reto está aquí en contrato, Y ¿no? eso O sea, genera, claro, esa realidad que nosotros vivimos en nuestro país genera unas restricciones o unos desafíos mayores para conseguir capital humano, vamos a llamarlo así, altamente calificado, ¿no? Entonces esa situación, esa realidad supone una suerte de restricción al crecimiento de la productividad. A eso voy. ¿no? Clarísimo. Y eso hace más difícil la tarea, sin duda. Entonces, lo que empresas como la nuestra, en lo que nosotros nos enfocamos es en ver de qué manera podemos contribuir a elevar esa productividad. Sea vía capacitaciones académicas o vía capacitaciones sobre la marcha, lo que se aplica en muchas otras realidades, ¿no? Y de esa forma tú puedes ir logrando incrementos graduales en la productividad. Todo un tema, Bartolomé. Vamos a efectivamente pues, ver cómo se desempeña el país, ¿no? Al final de cuentas, porque es un tema de bandera, no es un tema exclusivo de una u otra empresa. Es ¿no? un tema de bandera que además tiene que ver con cómo tú vas construyendo o mejor dicho, consolidando la tendencia de crecimiento o la calidad de crecimiento económico. En la medida en que las empresas tengan un crecimiento más sostenido o más sostenible, la economía va a lograr también niveles de crecimiento más sostenibles. Entonces, nuestro ánimo es poder contribuir a esta profesionalización de empresas. Fíjate, resulta interesante ver algunos números cuando nosotros hacemos estos estudios o este estudio que publicamos el año pasado. Más del 50% de las empresas considera que no tiene los niveles de profesionalización a los que aspira, a los que aspiraría, ¿no? 27% de las empresas, de los empresarios que hemos encuestado, no tiene un protocolo familiar. Solamente 27%, que es una coincidencia la del número, solamente 27% sí lo tiene y otro 27% no lo tiene. Entonces el foco muy puesto debería estar en la productividad y en esos elementos que garanticen una sostenibilidad en el desarrollo de la empresa. Lo que nosotros consideramos es que el año que está comenzando es un año en el que la economía global va a presentar unos elementos un tanto mejores que los que hemos vivido en el año 2013. ¿no? Europa está comenzando gradualmente a dar la vuelta, algunos indicadores estadounidenses están mejorando también. La economía peruana se ha desacelerado en 2013, pero existen algunos elementos que permiten prever una situación un poco mejor en el 2014. Entonces, si uno se sienta a conversar con un empresario familiar o con el dueño o copropietario de una empresa mediana en crecimiento, lo que debería comenzar a insertar en su agenda son elementos que no estén tan enfocados en el corto plazo, sino que comiencen a hacerlos pensar en cómo construir ese mediano o largo plazo. Me parece que el 2014 va a ser un año propicio para abrir esa agenda de una mejor manera. ¿Cuál es el estimado de crecimiento que tienen ustedes en el No, nosotros no proyectamos crecimiento. Pero, digamos, ¿incorporas alguna variable o cuál es tu referencia? No, las referencias del mercado, ¿no? Y las referencias del mercado. Nosotros no hacemos una proyección macroeconómica de crecimiento, pero si tú tomas como fuente las referencias del mercado, entonces puedes prever que el crecimiento del 2014 va a ser un crecimiento auspicioso. Bueno, esperemos que así sea, Bartolomé. Muchas gracias por venir al programa. Gracias, Bruno. Encantado. Bartolomé Ríos es socio de la consultora de negocios de PwC. Estuvo con nosotros pintándonos un poco el panorama a nivel de las empresas medianas y grandes en nuestro país, empresas que han requerido o que requieren ciertamente altas dosis de profesionalización para poder competir en un mercado que sin duda cada vez es más exigente. Volvemos, señores. No se muevan.